buenas noches mis amados hermanos y hermanas de la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Te saluda el hermano Elvis Padilla Jaraba. Mi amado, a Dios le doy la honra y la gloria, te bendigo. A Dios le doy la honra y la gloria, ¿sabes por qué? Porque Él nos ha permitido este espacio, porque ha sido oportuno para tu crecimiento y mi crecimiento. En la santificación, Dios nos ha permitido que trabajemos en conjunto con el Espíritu Santo escudriñando la palabra. Y este es un espacio que nos ayuda para eso. Mi amado, te recuerdo que estamos en el estudio del libro del Pastor Núñez, que se llama Cómo vivir en integridad y sabiduría. Y te recuerdo que ya vamos por el capítulo 8, el cual tiene un título maravilloso, el carácter en la literatura de sabiduría. Pero ahora te invito a que oremos, que pongamos este espacio en las manos del Señor. Amantísimo Dios, Todopoderoso, tú que eres bueno y maravilloso, a ti, Señor, damos la honra y la gloria. Padre, pido que en el nombre de tu Hijo amado Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos guíes a toda verdad, que nos guíes a escudriñar tu palabra, a entender los principios, a adaptarlos, a acomodarlos a nuestra vida y que podamos ponerlos por obra, a accionarlos. Señor, añade a nuestra vida sabiduría, integridad y permite que nuestro corazón y nuestra mente estén en completa disposición para escuchar tu palabra. Te damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Bueno, mi amado, hoy vamos a trabajar un tema que se llama la integridad en la literatura de sabiduría. ¿Sabes algo? Cuando yo veo los libros de sabiduría, especialmente los libros de Proverbios, Eclesiastés y Job, los cuales tratan con las mismas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo vivir bien en este mundo? Es decir, que entender el mensaje de estos libros es importante para poder vivir la buena vida. Por ejemplo, vemos que Proverbios es algo así como una maestra joven. Eclesiastés sería como el crítico agudo de mediana edad. Y Job sería como el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo. Pero si miramos a Proverbios, la joven maestra, quien sabe de todo, entonces ella sería una gran amiga que podemos tener cerca, porque nos ayudaría a conocer todo. Por ejemplo, para ella la sabiduría es como una fuerza creativa, invisible en el universo que puede guiar a las personas cómo vivir correctamente. No puedes verla de la misma manera como no puedes ver la gravedad, pero sí sientes sus efectos. La sabiduría es un atributo de Dios que Él usó para crear el universo y ya ha sido entretejida en la tela de las cosas y cómo funciona. En donde sea que las personas en este momento estén tomando decisiones justas y buenas, allí está la sabiduría. Pero cuando alguien está tomando malas decisiones, está trabajando contra la sabiduría. O como diría Proverbios 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo y nadie puede escapar de esta ley de causa y efecto. Por eso es importante entender que la sabiduría es como una anciana que nos ayuda a tomar las decisiones correctas para vivir vida recta y hermosa. Pero demuestras que vives en sabiduría cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de llevar una buena vida. Por eso en el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar con lo que Proverbio llama, escucha bien, el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Te invito ahora que demos un vistazo a un par de versículos para ver algunos principios que podemos aprender directamente de estos libros ricos en sabiduría. Si vamos al libro de Job, en su capítulo 2, versículo 3, aunque es evidente a la luz del resto de la revelación bíblica que Job no era un hombre sin pecado, sin embargo, a la luz de la evaluación que Dios hace de él, Job entonces es considerado para Dios como una persona íntegra. Cuando en ese mismo contexto Dios describe la integridad de Job, Él dice que Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero de allí suscita una pregunta. Entonces, ¿implica la palabra intachable que alguien esté sin pecado? Por supuesto que no. Porque esa característica de sin pecado solo le pertenece a Dios y como hombre a Jesús, el Dios hecho hombre.
Recuerden que nosotros fuimos librados de la condenación del pecado. Fuimos librados del dominio del pecado, pero no hemos sido librados de la presencia del pecado. Entonces, cuando seamos glorificados, y solo cuando seamos glorificados, seremos librados de la presencia del pecado. Quiere decir esto que una persona intachable, a la luz de la literatura de sabiduría, es una persona con un buen testimonio. Es decir, alguien que no es reconocido por tener un carácter pecaminoso, no es un practicante del pecado, aunque sí posee una naturaleza caída. Como diría Martín Lutero, simul justus est peccatore, simultáneamente justo, simultáneamente pecador. Cuando una persona es íntegra, es intachable, todos los demás tienen una buena percepción, y no solo una buena percepción, conocen su diario vivir como un hombre íntegro, de buen testimonio. Ahora, recordemos que la palabra integridad significa que algo está completo. Por eso el primer requisito que aparece en el Nuevo Testamento para el anciano o el obispo es ser irreprochable, como dice 1 de Timoteo 3:2. Suscitaría aquí una pregunta también. ¿Acaso implicaría esto que el anciano no debe tener pecado en su vida? Da igual, la respuesta es la misma. No, es una imposibilidad. Intachable es un hombre de buen testimonio en todas las áreas de su vida, en el hogar, en la iglesia, en su círculo social, donde se desenvuelva, en su trabajo, en la escuela. Cuando la palabra de Dios habla de un individuo que es justo o recto, está hablando de alguien que vive una vida de santidad. Es decir, alguien que es temeroso de Dios, reverente, una persona que tiene cierto temor sano a las consecuencias. Si nosotros miramos, Job fue también descrito como alguien apartado del mal. De esta manera, una de las características por las que Job distinguió fue precisamente por su separación de aquello que Dios considera malvado y de hombres pecadores. Entonces, un tema recurrente en el libro de los Salmos es cómo el hombre de Dios, escucha bien, debe ser alguien que se separa del escarnecedor, del hombre pecador y malvado, como vemos en el Salmo 1. Esto es congruente con lo que significa ser santo. ¿Saben por qué? Porque el significado primario de la palabra santo en hebreo es kadosh, que significa apartado. O sea, que Job no solamente era completo cuando hablamos de íntegro, sino que también era un hombre apartado del mal, es decir, que era santo. Apartado del mal, no porque él no tuviera pecados, porque si lo vemos en el transcurrir de la escritura de Job, del libro de Job, sí los tenía. Pero para Dios él era un hombre intachable, de buen testimonio, porque él también fue apartado del mal como tú y como yo. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que ese apartado del mal es porque él huía al pecador, huía del pecado, él corría del pecado, lo aborrecía. Entonces cuando Dios en ese mismo sentido le habla a Satanás acerca de la integridad de Job, él le dice claramente que Job era un hombre apartado del mal. Ahora, cuando leemos el libro de los Salmos en el capítulo 15 desde el versículo 1 al 2, en este texto nosotros vemos el concepto de integridad, cómo está vinculado con guardar una estrecha relación con Dios. Y eso nos lleva al siguiente tema. La integridad garantiza una estrecha relación con Dios. Escucha bien. Y de allí surgen una pregunta de este texto. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Sin embargo, es claro que cuando hablamos aquí de vivir en el tabernáculo, recordemos que no se refiere al tabernáculo específicamente como algo físico, porque en el Antiguo Testamento no era la connotación para el salmista, sino ¿quién tendrá comunión íntima con Dios? Sería la pregunta. ¿Quién es el hombre con quien se complace el corazón de Dios? Sería la siguiente pregunta. Amado, medita por un momento. ¿Tú estás teniendo intimidad con Dios? ¿Tú realmente estás complaciendo a Dios? Créeme
son respuestas que ya me he planteado y en muchas de ellas me toca bajar mi cabeza. Pero reconocer que tengo todavía la oportunidad, porque Dios está conmigo y porque soy su hijo. De igual manera, tú la tienes para con Dios. La respuesta a estas preguntas está dada en el mismo Salmo. Dice claramente que es el que anda en integridad. Entonces esa persona que anda en integridad, ya sabemos, es alguien que es visto que obra de manera justa. Es decir, que obra con justicia para los demás. Si nosotros seguimos escudriñando el resto del Salmo 15, desde el 3 al 5, lo explica de esta manera. Vemos aquí, en otras palabras, que es un hombre de integridad en su interior. El que habla, en su conducta, en sus valores y en el manejo de su dinero. Recuerda que la integridad garantiza una estrecha relación con Dios. ¿Saben quién fue la única persona que pudo cumplir a cabalidad cada uno de estos requisitos? El ser íntegro en su interior, al hablar, en su conducta, en sus valores y aún en el manejo del dinero. Nuestro Señor Jesucristo, 100% hombre. Por tanto, Él es la persona que ha podido disfrutar de la mayor intimidad con Dios. Ahora bien, el salmista señala que el hombre que ha sido lavado por la sangre de Cristo, es decir, justificado, necesita comenzar a transitar el camino arriba descrito. ¿Cuál es? El de la santificación progresiva, en donde trabajamos en comunión con el Espíritu Santo. Yo huyo del pecado, aborrezco al pecado porque tengo más intimidad con Dios. Y eso es una labor entre el Espíritu Santo y mi persona. Por eso la integridad también te garantiza su protección. Si nosotros continuamos explorando la idea detrás de la palabra integridad en la en la literatura de sabiduría, vemos que el autor de Proverbios dice claramente en Proverbios 2:7 que Dios reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Notemos aquí la relación que el autor de este libro establece entre la protección que Dios brinda a sus hijos y su andar en integridad. Cuando nuestro caminar está marcado por la maldad, no podemos contar con la protección de Dios, precisamente por no andar en integridad de corazón. Por ejemplo, si estamos haciendo negocios de una forma no íntegra, no esperemos entonces que Dios nos responda de manera íntegra o de la manera que Él desea. Y de allí que Él reserva la prosperidad para los rectos. Lo vemos en ese mismo versículo. La palabra recto que aparece en este versículo que acabamos de ver está íntimamente relacionada con la palabra integridad. En esta porción de las Escrituras podemos ver uno de los paralelismos del proverbio, que es el estilo como el libro está escrito en su gran mayoría. En la primera línea del paralelismo dice: Él reserva la prosperidad para los rectos. Y a continuación nos presenta la misma idea, pero dicha de otra forma. Es escudo para los que andan en integridad. En el libro de los Salmos podemos encontrar otro texto que nos presenta el vínculo que existe entre la integridad y el andar en rectitud. Vemos en el Salmo 101, versículo 6, el cual dice: Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en caminos de integridad me servirá. Escucha bien, me servirá. Entonces, la integridad me permite servir. En este pasaje, la integridad de la persona está en una directa relación con el servicio que esa persona pueda brindar a Dios, o el deseo que Dios pueda tener de usar a esa persona. ¿Sabes? En ocasiones, nuestra falta de integridad es lo que hace que Dios no quiera usarnos. Es como si Dios dijera: ¿dónde están esos Daniel, esos José, esos David? ¿Dónde están esos hombres íntegros?
esos hombres con los que yo me pueda regocijar. Ando buscando individuos que me puedan servir, hombres íntegros a quienes pueda proteger precisamente por la integridad de su corazón. Por eso cuando nos hacemos este tipo de preguntas, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Por qué no me protege? ¿O por qué no siento su presencia como otro? Más bien, deberíamos preguntarnos si estamos caminando con integridad y sabiduría. Yo no quiero ser simplista, afirmando que todo se reduce a una falta de integridad, pues no siempre es así. Pero muchas veces la única respuesta es esa. No estamos caminando en integridad de corazón. Por tanto, la falta de integridad hace que nuestras oraciones no sean escuchadas. Eso impide que Dios pueda usarnos, llevar a remover su protección de nuestras vidas, por lo menos parcialmente. No nos permite disfrutar de la presencia de Dios como Él quisiera que tú y yo la disfrutáramos. ¿Saben por qué? Porque nuestra caminar no es íntegro. Por eso, ten mucho cuidado con el orgullo también. Una de las cosas de las que debemos cuidarnos es que nuestra integridad no se convierta en un ídolo. ¿Por qué? Dios te dirá entonces, ¿quién te crees que eres? Si la integridad de mi Hijo, quien es santo, fue justificada de arriba abajo, ¿quién has llegado a tú creer que eres para hacer excepto a eso? Ninguno estamos exentos. Yo les puedo confesar que esa es una de las cosas que más me cuesta. El que dirán, lo puedo confesar. Estoy aprendiendo en este tiempo, ¿sí? Duele mucho cuando uno lo cuestiona en su integridad, eso duele. Pero he dado cuenta que ese orgullo lo que más realmente le duele a uno. Muchas veces podemos vivir es pensando y pendiente lo que hace, lo que piensan los demás respecto a ti. He entendido que eso es lo menos importante cuando tú tienes integridad para con tu Señor. No significa que no sea importante. Lo más importante es cómo tu Señor te ve. Porque como tu Señor te ve, y quiere decir que te vea de la misma manera que vio a Job, en integridad, Dios va a permitir que los demás te vean en integridad, porque vives en integridad, por efecto y por inercia. Entonces, muchas veces podemos hacer que nuestro orgullo o nuestra manera de vivir íntegramente estemos mirando a los demás por encima del hombro. Prestémosle mucha atención a esa parte, porque ya allí estamos haciendo un ídolo. Entonces, si el Hijo de Dios, el santo, el perfecto, el justo, el único hombre que ha cumplido a cabalidad la ley, lo cuestionaron a tal manera que sacan herejía como decir que él tuvo relaciones con María Magdalena, a tal punto de decir que él fue un revolucionario en un sentido negativo. Pero Dios, aún así, lo ha mantenido a él como el único hombre íntegro, no solo para nosotros como cristianos. Muchos otros hombres historiadores, cuando se refieren a Jesús, y grandes escritores, cuando se refieren a Jesús, hablan como el único hombre íntegro que ha vivido esta tierra, aun si esas personas ser siquiera teístas. Entonces, preste mucha atención cómo debe ser la oración del íntegro. Los salmos nos muestran un énfasis especial en la vida de integridad del creyente. En el capítulo 26 del libro de los Salmos encontramos, en el versículo 1 al 5, encontramos algo interesante, lo que denominó como la oración del íntegro. Y miren lo que dice el salmista cuando él se dirige a Dios. Dice: hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado, y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado. Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores, y no me sentaré
y no me he sentado ni me sentaré con los impíos. Interesante. Notemos cómo el salmista pide a Dios que le haga justicia y cómo luego establece la razón por la que él entiende que Dios debería obrar a su favor. Dice, porque yo en mi integridad he andado, en el versículo 1, ¿cierto? Por otro lado, vemos que el autor del Salmo 26 revela que Dios es quien lo ha hecho capaz de caminar de esa manera. Dice claramente el versículo 1, pero la parte B. En el Señor he confiado sin titubear. Al confiar en Dios, ese Dios le ha dado lo que él no tenía en sí mismo. O sea, lo ha completado, porque lo ha apartado. ¿Sí me hago entender la referencia? Apartar y completar. Recuerden que completar es íntegro. Cuando algo está completo es íntegro. Cuando algo está apartado es porque es santificado. Eso es lo que aquí alude el texto. He aquí una característica de cómo el salmista ve la integridad. Alguien que anda en verdad hasta el punto de pedir a Dios que escudriñe todo su ser, su mente y su corazón. ¿Qué pasa si nosotros hacemos eso? Quizás nos diría como a Moisés, Elvis, mete la mano en tu corazón. ¡Qué asco! Si Dios examina mi corazón, ¿no la encontraría libre de pecado? Pero si encontraría una coherencia no perfecta entre su palabra y su obra, seguramente sí. Al analizar este salmo, notamos en primer lugar que el salmista expresa su confianza en Dios. En el Señor he confiado sin titubear. En segundo lugar, el salmista reconoce algo. En tu verdad yo he andado. Eso lo dice en el versículo 3. Y mire, en tercer lugar, el salmista afirma, con los falsos no me he sentado ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores y no me sentaré con los impíos. Eso lo dice en el versículo 4 al 5. Con esto último, el autor está reconociendo que parte de su integridad consiste, ojo bien, consiste en que él se ha apartado del mal y de aquellos que han hecho lo inicuo. Dicho de otra manera, hay tres características en el Salmo que nos muestran lo que implica la integridad para el salmista. Confiar en Dios sin titubear, caminar en la verdad y apartarse de los pecadores. Entonces, yo te voy a dejar que reflexiones en estos tres puntos. Te haría la siguiente pregunta y debes contestártelas tú mismo. ¿Confías en Dios sin titubear? Plenamente, a tal sentido que a pesar de las situaciones y las circunstancias, tú puedas dormir con tranquilidad porque confías en lo que tu Señor te ha prometido, que Él nunca te dejará, que Él siempre estará contigo. Segundo, ¿estás caminando en verdad? ¿Realmente dices la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? ¿Que tu vida es una verdad? Y tercero, ¿te apartas de los pecadores? No te estoy diciendo que como los fundamentalistas te alejes de la sociedad, pero recuerda que tú te los ganes a ellos y no que ellos te ganen a ti. Que seas tú el agente cambiante para ellos y no al revés. Por eso es importante que tú te apartes de los pecadores, que puedas relacionarte, pero no estar contaminándote. Entonces, mi amado hermano, la reflexión para hoy es que pienses en estas tres preguntas y puedas responderla en tu vida. Doy gloria a Dios por el espacio que nos ha brindado y ruego al Señor, al Padre de las luces, que tu vida y mi vida vivan en su palabra, se sumerjan en ella y la pongan por obra. Mi amado, gracias por compartir este espacio, este tiempo con nosotros. Gracias por estar allí dispuesto. Y te invito en este momento a que oremos para que sea nuestro Señor ayudándonos por medio de su Espíritu Santo. Amantísimo Dios, damos gracias a ti porque nos has permitido hoy aprender tu palabra.
Pero no permita que solamente sea un aprendizaje cognitivo netamente, sino que más bien, Dios mío, mis amados hermanos y mi persona podamos poner por obra tu palabra, que ella haga el efecto por el cual fue enviada en este día. A ti damos la honra y la gloria, Señor, porque creemos que tú eres nuestro Señor, nuestro sanador y nuestro salvador. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, recuerden, los esperamos a esta misma hora por este mismo canal el próximo viernes. Dios te bendiga.